con don de ciencia y don de sabiduría y discernimiento de espíritus. Dios les habla. Imagínense ahora que venga la feria de David. Una locura. Montaron una tienda como estas, así, árabes, así, y todos vestidos así, y pusieron un título afuera, dice: ¿quieres conocer tu futuro? Entrada gratis. Dice que se hizo una fila enorme. Y dice que la gente entraba. Habían unas hermanas que habían estado orando, y cuando la gente entraba decía: tu matrimonio está pasando esto, esto y aquello y aquello. Y la gente comenzaba a llorar. Y el poder de Dios caía y la gente quedaba en el suelo aceptando a Jesús como Salvador de su vida. ¿No le parece eso algo agresivo? ¿Se puede imaginar ese poder del Espíritu de nosotros activado de poder llegar a la gente? Estás pasando este problema, pero Cristo me revela en el corazón esto y esto. Vuélvete a Dios y Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. ¡Wow! Que se active el don de ciencia en tu vida. Que se active el poder de Dios de discernimiento en tu vida. Es lo que Dios está necesitando hoy. Cristo es el que lo hace. Cristo pondrá las palabras en tu boca. Cristo traerá la revelación de lo que tienes que hablar. Pero no puedes tomar lo que es de Dios. Al fin y al cabo, lleva a la gente a honrar a Dios. Lleva a la gente a glorificar al Señor. Porque Dios honrará a los que le honran. No tienes que buscar la aprobación humana. Si Dios ya te aprobó, tienes luz verde para seguir adelante. Dios es aún el que pone y el que quita. Veí esta semana como los 3 candidatos presidenciales hay un evento cristiano. Yo solo decía: Señor, independientemente esté de acuerdo, pero algo sí me llamaba la atención y doy gracias a Dios. Y quizás es de ver que aún sea por política o sea por agradar a la gente, pero aún se tienen que humillar delante de Dios. Y esto no ocurre en muchos países. Esto no ocurre en muchas naciones. Los 3, aunque sea por figurar, tuvieron que ir a reconocer que el pueblo de Dios es un pueblo ya grande en esta nación. Y que en la iglesia está también pedirle discernimiento por quién vamos a votar. Del color que usted sea, del sabor que usted sea, pídale a Dios que le dé sabiduría, porque ya Dios tiene determinado quién es el próximo presidente de esta nación. Y nos guste o no nos guste quién vaya a quedar, Dios es el que quita y pone reyes. Dele un aplauso al Señor. Versículo 5. Así que tampoco Cristo, escuche eso, aún tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Ni Cristo se glorificó a sí mismo, sino el que le dijo, ¿quién? El Padre: tú eres mi hijo y yo te he entregado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Aún Cristo, cuando tú te vuelves alguien de intimidad, como lo era y lo son hoy sacerdotes de Dios, sabe que lo que estás haciendo no es temporal, sino que es eterno. Sabe que las cosechas que te estoy hablando no solo son en esta tierra, sino que son eternas. En estos días meditaba en algo y pensaba que en el cielo nos vamos a sorprender y nos vamos a quedar con la boca abierta. ¿Sabe por qué? Porque quizás hemos visto mucha gente en afiches, grandes predicadores famosos, gente que sale en televisión, en portadas de CD, en revistas cristianas. Pero cuando se han entregado galardones en el cielo y coronas, veremos a gentes anónimas que nunca conocimos recibir mejores coronas que ellos. Porque en estos días meditaba cuántos ministros, pastores famosos hoy están sostenidos por los anónimos que en la iglesia oran por ellos, ayunan por ellos para que el Señor los respalde. Yo tengo que reconocer que en ese lugar hay gente que ora por nuestras vidas y se los agradezco, porque estar en este lugar tampoco es nada fácil.
Pero si estamos aquí de pie, fortalecidos, con fuerza, es porque una iglesia ora por sus pastores y por sus líderes. Quizás usted nunca lo verán aquí subido. Quizás usted nunca lo verán dando una predicación en este lugar. Pero no te preocupes si no eres famoso aquí en la tierra. Preocúpate por ser famoso allá en el cielo. No importa si en esta tierra nadie te escuchó, pero en el cielo tu voz se escucha. Y aún los ángeles son mandados a callar cuando algunos de ustedes oran delante de la presencia del Señor. Quizás eres anónimo en la tierra, pero eres famoso en el cielo. Tienes una corona que Dios está preparando para tu vida. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Diga conmigo, temor reverente. Cristo en los días de su carne. ¿Podemos imaginarlo? Cristo, el sobrenatural, pero el Cristo humano, en los días de su carne. Cristo padeciendo, mire lo que dice ahí, gran clamor y lágrimas. Cristo sufrió contradicciones. Cristo oraba al Padre por hacer la perfecta voluntad. Cristo expuesto a tentaciones. Por eso Él nos tiene paciencia. Por eso Él nos tiene misericordia. Porque Él sabe que es vivir en esta carne, luchando contra el pecado, luchando contra las tentaciones. Él es quien mejor nos entiende. Él vivió en este cuerpo y sabe lo difícil que es, pero se mantuvo firme y venció el pecado. Venció el pecado. ¿Se puede imaginar Cristo un momento en su parte humana, en sus emociones? Pero iba y llevaba cautivo todo a la obediencia del Padre. Y venció. Y dice que no hubo pecado en Él. En los días, muchos días de su carne, ofreció ruego. Por eso nos encontramos a Cristo orando siempre. ¿Usted no ha visto en la Biblia? Siempre Cristo estaba orando. Buscaba un lugar de oración. Cristo en los días de su carne lloraba, oraba, derramaba aún lágrimas, con contradicciones. Por eso el cristiano no puede llamarse cristiano si no tiene una vida de oración. Necesitamos tener y desarrollar una vida de oración, de una oración constante, de esperanza contra esperanza, de una oración ahí sin desmayar. No porque pediste una vez, no, que el Señor se acuerde. No, si tienes que orar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta ver la lluvia de Dios como Elías. No cese tu oración por lo que estás pidiéndole a Dios. Dios va a responder el clamor de sus hijos. Dios va a responder la oración de sus hijos. Pero en la vida, como gente que seguimos a Dios, Cristo también sufrió. Nosotros muchas veces también vamos a sufrir. Vamos a derramar lágrimas. Vamos a dolernos. Pero vamos a ir también nosotros a la cruz para que muera esta carne, ¿verdad? Y que Cristo crezca en nuestras vidas. Cristo en los días de su humanidad, en los días de vivir de su carne, también derramó lágrimas y clamó con gran fuerza. Pero dice ahí unas palabras claves: temor reverente. Cristo tenía un temor reverente de no hacer su voluntad, aun siendo Dios también, aun pudiendo bajarse de la cruz y solo soltar una palabra y ser consumido aquellos que estaban agrediéndole. Aun Cristo tenía un temor reverente de no hacer su voluntad, sino la cual Él había sido enviado a este mundo, la voluntad del Padre. Cristo solo tenía que soltar una palabra y todo el sufrimiento, esa gente que lo azotó, esa gente que lo golpeó, solo hubiera soltado una palabra contra ellos y esa gente fueran sido fulminados con fuego.
pero él se sometió en un temor reverente a obedecer a su padre. Pregunta: ¿hay temor reverente en la iglesia? ¿Hay temor reverente en tu vida precisamente por no hacer tu voluntad, sino la voluntad del Padre? ¿Tendremos en nuestra vida un temor reverente por no hacerlo lo de nuestros deseos, sino el deseo de Dios? Eso se llama madurez. Cuando hay temor reverente en nuestras vidas, tenemos madurez espiritual. Así Cristo sufrió. Tengamos hoy temor y seamos obedientes. El temor reverente te lleva a la obediencia. Y la obediencia es una actitud del corazón. Entreguemos hoy nuestro corazón al Señor. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Eso está poderosísimo. Aunque era hijo, lo que padeció, aprendió obediencia. ¡Wow! Cristo aprendió obediencia. Cristo aprendió obediencia. Y dice el siguiente versículo: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia de Cristo trajo salvación. Producto, nosotros. Salvación para nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos a Dios, traemos salvación sobre una generación. Cuando tú tienes un temor reverente de no hacer tus deseos, sino los deseos del corazón de Dios, trae salvación. Porque entonces el llamado del que estábamos hablando al inicio trae un cumplimiento, y muchos se salvarán por Jesús a través de tu vida, de tu llamado, de lo que tú haces para Dios y en lo que Dios se glorifica. Porque dice que Cristo, aun siendo hijo, padeció por los problemas, las situaciones, las tribulaciones, las contradicciones. Dice, aprendió obediencia. ¿Quién, cómo se le ocurre que no va a ser igual con nosotros? Por las tribulaciones, por las angustias, por las contradicciones, por nuestra carnalidad, que las sometemos, las llevamos a la voluntad de Dios, aprendemos obediencia. Y nos sometemos a la voluntad de Dios. Y somos perfeccionados, como dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser el autor. Diga conmigo, el autor. Dele una palmadita que está a su lado, dígale: hermanito, hermanita, el Señor es el autor de un proceso en tu vida. Pero veíamos la semana pasada que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios no solo quiere ser el autor, quiere ser el consumador. Dios no solo quiere iniciar un proceso en tu vida, Dios quiere culminar procesos en tu vida. Dios quiere ser el autor, pero también quiere ser el consumador. Aleluya. Él quiere lo que Él inicia, Él lo quiere terminar. Él no deja nada a medio camino. Él deja las cosas completas. Y si Dios te ha ayudado hasta aquí, te va a ayudar hasta el final. No te va a abandonar. Él no deja las cosas a medias. Él es el autor, Él es el consumador. Pon la mirada en Jesús. Dice: y vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Diga conmigo esto: nuestra obediencia bendecirá a otros. Dígalo una vez más: nuestra obediencia bendecirá a otros. Dios trabaja en nosotros muchas veces por el sufrimiento para perfeccionarnos y llevarnos obediencia. Deja que Él sea el autor y el consumador de tu vida. La obediencia nos lleva a salvación. Cristo, por medio del sufrimiento, aprendió la obediencia y trajo la salvación a este mundo. Cuando tú y yo aprendemos a obedecer, traemos cumplimiento de salvación sobre esta humanidad. Cristo es el mejor ejemplo de obediencia para nuestras vidas. Él obedeció al Padre. Si eres un hijo agradecido, no te cuesta cuestionar a tu Padre celestial, sino que lo obedeces. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo
sacerdote según la orden de Melquisedec. Cerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué nos costará tanto entender? ¿Por qué nos costará tanto comprender? ¿Por qué muchas veces nos volvemos tardos para oír y no nos accionamos en fe? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nos falta madurez. Nos falta cada uno de nosotros ser maduros y no comportarnos como niños. El niño no va a comprender las cosas de los adultos. ¿Cuántos papás en este lugar no se enojan con sus hijos cuando dejan las luces encendidas? ¿Cuántos de ustedes no se han enojado con sus hijos porque dejan la televisión ahí como para que los espíritus la vean? Chiquillo, apaga la televisión, apaga la luz. Porque ellos no entienden la responsabilidad que entre más tiempo esté encendido, más alto va a venir el recibo de la luz. Te comportas como niño. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor cuando pusieron cable le vino una cuenta altísima? Porque su hijo compraba todas las películas que aparecían. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ponerle a su teléfono restricción? Porque no hay medición. Porque falta madurez. El niño no va a entender. El niño sabe que papá y mamá va a poner la comida en la mesa. Pero muchas veces no sabe cómo llegó esa comida a esa mesa. Porque no lo entiende todavía. El niño pequeño, usted lo ve, él pide. Él va a Rocha y ve la juguetería y él pide los juguetes. ¿Me recuerda el niño que yo les conté de la profesora? Un día me dice, Pastor Iviera, íbamos nosotros, yo pasé un momentito a Rocha a comprar algo que necesitaba. Y me dice, y íbamos para el súper, y él comienza a llorar porque él decía, yo quiero ese juguete. Y la mamá, es que no podemos, no hay plata. Es que yo quiero ese juguete. Y ellos iban para el rey. Le dice, mamá, no hay plata. Dice, pero ¿cómo no hay plata y vamos para el súper a comprar? No mide qué es más importante. Él sabía que había plata para el súper, había plata para el juguete. Nos da risa. Pero a veces nos comportamos así delante de Dios. Nos comportamos como niños malcriados. Le hacemos berrinches a Dios. Es que yo quiero eso, Señor. Nos comportamos como niños malcriados. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche, lechita, no del alimento sólido. Algunos Dios les quiere dar sus buenos pedazones de carne, pero todavía Dios le tiene que dar lechita, porque no pueden asimilar la comida más gruesa. Dios nos está haciendo hoy un llamado aquí a la madurez, donde ya muchos de los que estamos aquí quizás debiéramos estar en otro lado. Quizás muchos de los que estamos aquí a lo mejor ya ni estuviéramos aquí, ya Dios nos estuviera en otro lugar, en otra nación. Dios no, a lo mejor no te estuviera ahí, sino que tú estuvieras en otra posición. Pero no has avanzado porque no has madurado. Algunos debieran estar comiendo comida gruesa, sólida, espiritual, pero todavía Dios le tiene que dar lechita. Todavía te comportas como un bebé. Todavía te obras en los pañales. Todavía algunos espiritualmente se siguen orinando en la cama.
Dios está esperando que ustedes crezcan, maduren. ¿Usted como padre no se preocuparía que su hijo no crezca? Que pase ahí, está bien, un bebé, 1 año, 2 años, pero que a los 5 años todavía sea bebé. Usted correría al médico preocupado, ¿verdad? Que pase a los 10 años, 15, 20, 21 años y siga de la misma estatura. Bueno, algunos están orando al Señor para que Dios haga un milagro. Pero usted se preocuparía. Cristo está preocupado porque usted crezca, porque usted tenga la estatura que tiene que tener, que usted pueda madurar espiritualmente, que usted pueda crecer. Versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Santo Dios. Porque deje de ser y comportarse como un niño. Si te vas a comportar como niño, es como la palabra lo dice. Es de esa misma forma creerle a Dios como un niño, pero no actitudes de niño en tu vida y en tu caminar cristiano. Versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso también, dice, tienen los sentidos. ¿Cómo tienen los sentidos? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios quiere desarrollar en nuestra vida una madurez espiritual y debemos tener entonces esa madurez nos lleva a ejercitar los sentidos espirituales. Cuando alcanzamos madurez, vemos bendición en las cosas y entonces Dios nos puede dar un alimento más grueso que será de mucha bendición para nuestra vida. No te puedes quedar en el mismo lugar. No puede ser que en tu vida esta carrera que tenemos por delante, estés en la misma posición que el año pasado. Ya tienes que haber avanzado. No puede ser que te hayas desviado. No puede ser que te hayas salido, ni mucho menos te hayas regresado para atrás. Esta es una carrera en la cual tenemos que avanzar. No podemos estar en el mismo lugar. Pero muchas veces salirnos, retroceder, ponernos estáticos, es que nos falta madurez. Y nos comportamos como niños. Primera de Corintios 13:11 declara: cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? Fantasiosos. Ahí en estos días escuchaba un niño decir: no, que yo tengo aquello, y decía, tengo 30 vacas y tengo 5 carros en la casa. Yo sabía que lo que estaba diciendo no era así. Pero los niños, ustedes no lo han visto. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, había un compañero que decía que Messenger Z, ¿se cuánto con Messenger Z? Algunos no saben ni de lo que estoy hablando. Ahora busquen en Google, pongan Messenger Z y saben a qué me estoy refiriendo. Decía que Messenger Z estaba en el patio de la casa de él. Y los demás niños lo creían. Porque así son los niños, fantasiosos. ¿Cómo son los niños? Peleoneros, ¿sí o no? Maestra, es que fulanita dijo. Y no somos así a veces hasta en la iglesia. Pastor, es que la hermana habló de mí. Es que la hermana me mintió. Ah, bueno, me dijeron que hace tiempo no lo cantaba. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. ¿No nos comportamos así como niños? Antes hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, aleluya, hecho y derecho, dejé lo que era de niño. Iglesia, la madurez nos va a llevar a renunciar a hablar, pensar y juzgar como niños. Ya vamos a pensar como gente madura. Muchas veces no queremos salir de esa niñez porque nos sentimos cómodos. ¿Usted no ha visto los viejos verdes? Tienen 40, 50 años y se creen unos muchachones.
Es cuando comienzan a desabrocharse para que le vean los pelos del pecho. ¿Cuántos los han visto? Si hay alguna coincidencia aquí, me perdona, hermano, no lo estoy diciendo por nada. Pero regularmente eso comienzan entonces ya a desabrocharse más. Se compran lentes, aquí se suben para que se le vean la musculatura, que tengan que ponerse unos trapos aquí para que se vean musculosos. ¿Usted no los ha visto? ¿Cuántos los han visto? O los adolescentes que todavía se creen niños. Son etapas que tenemos que superar. Hay un momento para niños. ¿Sabías? Hay un momento que Dios nos va a dejar que hagamos esos berrinches. Hay veces que Dios nos va a dejar que nos comportemos como bebés, pero Dios va a esperar que comiences a crecer. Hay veces que Dios te va a entender en tu adolescencia espiritual, cuando nos volvemos a ir rebeldes, cuando queremos aún que el Señor haga como nosotros queremos. Dios aún te entiende, pero Dios va a esperar que también pase tu etapa de adolescencia para que entres a una madurez espiritual. ¿Cuántos quieren madurar? Diga, yo quiero madurar. Yo quiero crecer físicamente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Y con esto termino. El tiempo con Dios de esta semana, que veía esta porción de la palabra, contaba una anécdota. Y se las cuento y pónganse de pie en esta hora. Dice que un papá todos los días le preguntaba a su hijo, ¿cómo estás? Y el hijo le decía, bien, papá. Y cada día que el papá quizás lo iba a dejar al colegio, siempre le preguntaba cuando regresaba, hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. Y todos los días, bien, papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien, papá. Pero un día el papá fue sorprendido cuando le pregunta a su hijo, hijo, ¿cómo estás? Y él le responde, bien, papá. Pero la pregunta se le devuelve y el hijo le pregunta, ¿y tú, papá, cómo estás? Dice que ese padre dijo, hoy mi hijo está madurando. Muchas veces nos hemos comportado como niños y solo esperamos las bendiciones de Dios. Solo esperamos lo que Dios haga y que Dios nos pregunte, ¿cómo estás? Pero cuando entramos a una madurez como iglesia, entonces ya no nos interesa solo que el Padre nos pregunte, sino que nosotros le preguntamos a Dios, Dios, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón conmigo y mis actitudes? Yo le invito a cerrar sus ojos en esta hora y que le puedas decir al Señor, Señor, en esta hora me presento delante de ti. Y que en esta hora usted le pueda preguntar, Señor, ¿cómo está tu corazón? Sabes, yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo habla. Yo creo que el Espíritu Santo es veraz. Y yo quiero invitarte que ahí donde estás, tú le preguntes, Señor, ¿cómo está tu corazón? No quiero preocuparme solo por lo que me vas a dar. Yo quiero, como mi buen Padre, tú me digas cómo está tu corazón respecto a mí. Porque muchas veces hemos ofendido a Dios. Muchas veces nuestra inmadurez ha golpeado a Dios. Muchas veces nuestra falta de fe ha golpeado el corazón de nuestro Padre, quien ha sido paciente esperando que podamos entender y alcanzar una madurez. Muchas veces hemos ofendido a Dios. Pregúntale, Dios, ¿cómo está tu corazón? Si he pecado contra ti, quiero pedirte perdón en esta hora. Si te he fallado, si conociendo la verdad me he comportado como ignorante y extraviado, perdóname en esta hora. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero desarrollar madurez espiritual en mi vida para no hacer mi voluntad, sino que tu voluntad se haga en mí. Espíritu Santo de Dios,
Si por el sufrimiento tengo que ser formado, si por, Señor, tus procesos necesito ser perfeccionado, hágase hoy tu voluntad en mi vida. Glorifícate, dile, glorifícate en mí. Y llevo cautivo en esta hora mis pensamientos a tu obediencia. Heme aquí, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios de oportunidades. Yo voy a alcanzar madurez. No solo me voy a preocupar por lo mío, sino que me voy a preocupar por lo del reino de Dios y por tu corazón. Yo te amo, mi buen papá. Yo te amo, mi buen Padre. Padre, Padre, Espíritu Santo de Dios, abrázanos. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Abrí un vacío en mi corazón. Vagaría sin rumbo. O levanta tus manos y dilo. Si no fuera por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Toma un momento para orar por el que está a tu lado. Te pido que me ayudes esta mañana y puedas decirle: Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi hermano en esta hora y declaro: el favor de Dios está sobre él, sobre ella en esta hora, en el nombre de Jesús, porque tú le has llamado, Señor, que a través de la obediencia sea perfeccionado, y tú le honres y tú le bendigas en el nombre de Jesús, que pueda desarrollar madurez espiritual para que puedas darle, Señor, alimento sólido, conciso, para su vida, y que pueda ver sus promesas, sus planes cumplidos en ti, para que no sea nuestra voluntad, sino tu voluntad en nuestras vidas. Fortalécelo, ayúdalo, anímalo, dale nuevas fuerzas en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Cristo, glorifícate en la vida de mi hermano y mi hermana en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.